Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a contar todas las prácticas interactivas que he hecho en primero de bachillerato en Biología y Geología durante este curso. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Me he hecho aquí una lista, ¿vale? De todo lo que os quiero contar. Bueno, lo primero que os quiero contar, os voy a contar que esto tiene 1, 2, 3, 4 capítulos, ¿de acuerdo? El primer capítulo no es en sí prácticas o interactivas que podáis usar, sino lugares de ciencia ciudadana que podéis hacer con vuestros alumnos, o sea, webs de ciencia ciudadana que podéis usar con vuestros alumnos. Bueno, pues si sois profesores de biología y no lo sabéis, o me estáis viendo sin más y no lo sabéis, Ciencia Ciudadana son una serie de proyectos que han nacido desde la existencia de las redes sociales, principalmente en los que lo diré. Entidades como puede ser el CSIC, otras entidades de investigación, universidades, sociedades ornitológicas, por ejemplo la Sociedad Ornitológica Española, sociedades, otro tipo de sociedades de animales o de plantas en España, usan muchísimos datos que provienen de los ciudadanos con un mínimo de instrucción en el caso de la ciudadanía para poder extraer o hacer, por ejemplo, muestreos o extraer conclusiones que de otro modo serían imposibles. Por ejemplo, imagínate que quieren mapear todos los árboles, todos los plátanos de sombra que hay en España porque dan mucha alergia. Pues sin la ayuda de un ciudadano es complejo que vayan municipio por municipio de España viendo dónde hay plataneros de sombra. Entonces, con que tú le digas a las personas un plátano de sombra es así, es suficiente, ¿vale? Entonces, pues ese es el ejemplo. La primera que tengo es del CSIC, ¿vale? Os voy a dejar todos los enlaces en la cajita. En el CSIC tenéis proyectos como Apadrina una roca, Apadrina una planta o Adopta una planta, Ibercibis, Melanogaster, Mosquito Alert, Natursfera, Observador del Mar. ¿Vale? Sobre todo los de Apadrina, también hay uno de Apadrina un pingüino que es del Ministerio de Defensa y que solo se puede hacer en el mes de enero. Os los puedo dejar también, si me acuerdo, añadirlo en la cajita. Está muy bien para hacerlos en clase, sobre todo con los primerillos de la ESO, ¿vale? Pero bueno, siempre está gracioso, ¿de acuerdo? Por eso pues os los pongo. Se pueden hacer con cualquier curso. Después de la Universidad Abierta la Universidad Abierta de Cataluña también tiene alerta forestal de plantas, que es para ayudar a mapear plantas que generan alergias, Bicicen, ¿de acuerdo? Una de para hacer que las ciudades sean más amigables para las bicicletas, cosa que en Madrid hace falta, en todo Madrid. Otro para mejorar la calidad y los recursos ambientales, ¿de acuerdo? Que se llama Care Citizen Arenas. Y bueno, tiene otro tiene un montón, la verdad, no solo de medio ambiente, de comida, de cookies, un montón. Sinceramente, tienen muchísimo. El de Natursfera también lo tienen, el de Mosquito Alert también lo tienen, a veces son compartidos. Entonces, bueno, para hacer cosillas en clase y animar a vuestros alumnos a hacer ciencia ciudadana y primero explicarles lo que es la ciencia ciudadana porque hay quien no lo sabe. Bueno, sigo con los ejemplos. Tengo otro más en español que es del Miteco. Hoy por hoy se llama Miteco, ¿vale? Y este se llama Urban Nome, ¿de acuerdo? Que es un observatorio para la mejora de salud y el bienestar. Y la parte interesante a nivel escolar son las rutas escolares, ¿de acuerdo? Saludables. Entonces, pues rutas para poder ir a los centros desde diferentes sitios de la ciudad, andando, en bici o de forma activa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues también es muy interesante. Luego también tienen otro laboratorio de economía circular, muy interesante para la asignatura de economía, no solo para la asignatura de biología, ecología, todo esto. Invaplan, de plantas invasoras, Red Promar, que esta es de mares, ¿vale?
Natursfera también está, banco de imágenes del mundo rural, por ejemplo, cuando le dices a los niños, pues vais a ir en las vacaciones o en el puente al pueblo, ¿vale? Pueden participar en esto. Otro de acción climática, en fin, tienen un montón, el de Apadrina una roca también lo tienen, el de Adopta una planta, el de Menagano Gaster, ¿vale? O sea, hay algunos que son compartidos. Un bien maratón de flora en España, hay muchísimos, ¿vale? Entonces vosotros podéis decirles a vuestros alumnos, yo suelo usar los de Apadrinar, pero la verdad es que es para planteárselo un poco más esto de la ciencia ciudadana y hacerlo mejor. Quizás uno de mis propósitos para el año que viene, ahora que no me lo pienso. Bueno, y luego tengo otros dos en inglés, ¿vale? Pues si tenéis biología bilingüe. Uno de ciencia ciudadana europea, ¿de acuerdo? De suelo, y luego de la NASA, que este les mola muchísimo. Y de la NASA tienen varios, por ejemplo, inspeccionar imágenes para buscar asteroides. Pues te mandan imágenes y tú las inspeccionas, porque son millones de imágenes las que ellos tienen y no las pueden inspeccionar, ¿vale? Examinar señales de radio, ¿vale? Te explican cómo se estudian, qué patrones tienes que buscar y los puedes buscar. A ver, la probabilidad de que encuentres algo es ínfima, pero ¿te imaginas que encuentras con tus alumnos una señal de algo? Molaría mucho. ¿Vale? Entonces, bueno, la verdad es que tienen muchos de estos de análisis para ellos y yo creo que pues simplemente tienen muchísimos, ¿eh? O sea, estoy aquí mirando, pues a lo mejor podéis elegir uno para hacer con vuestra clase y ya yo creo que como tengas a los niños entretenidos mirando imágenes de posibles asteroides mola mucho. Bueno, ese es el primer apartado, el de ciencia ciudadana, ¿de acuerdo? Para que los conozcáis. Luego, hay dos páginas de las que yo saco la mayoría de prácticas interactivas online que yo uso, que son FED y BioInteractive. Vamos a empezar por FED. Antes tenían una que este año, eso me ha pasado en clase, la tenía preparada un enlace y todo sobre tectónica de placas, ha desaparecido. De hecho, cuando fui a usarla con los niños de bachillerato, ya no funcionaba. Y yo dije, bueno chicos, pues nada, una práctica menos para el año, enhorabuena. Y no sé por qué ha dejado de funcionar, pero el caso es que no está activa. Así que nada, esa no os la recomiendo. Era la única que yo tenía prevista para este año, pero hay más, ¿vale? Hay una de efecto invernadero que para mí es nueva, juraría, ¿de acuerdo? Y pues me parece muy interesante. Os la recomiendo echar un vistazo. Puedes jugar con los gases de efecto invernadero y ver los resultados que obtienen. Todas las de FED son de eso. Juegas con factores para ver el resultado, pero así ellos pueden aprender o pueden comprender cómo es el mecanismo de funcionamiento. En este caso tienen de efecto invernadero, tienen de selección natural, aunque esa la recomiendo más para cuarto, y tienen también una de impulso neuronal, de fisiología neuronal, también muy interesante, que también juraría que es nueva, ¿vale? Ya el año que viene la pruebo y os lo cuento, porque al buscar los enlaces he visto estas nuevas. Y luego tienen una de expresión genética, que es para segundo de bachillerato, no es para primero, ¿vale? Pero también está muy bien para segundo de bachillerato. En FED la verdad es que lo que más hay es física y química, así que si sois profes de física y química me muero de calor porque estoy aquí sin ventiladores, sin aire acondicionado, sin nada para que no haya ruidos, me muero. Decía, bueno, de física y química es lo que más hay en FED, ¿vale? Y de tecnología, por ejemplo, el de palancas les encanta, ¿vale? La de palancas les encanta. Si sois profes de otras materias, también hay interactivos en FED. Y luego, para mí, el gran banco de recursos es BioInteractive. BioInteractive es, sobre todo, de biología, de ahí el nombre de biología, pero bueno, también tienen cosas de geología, ¿de acuerdo? Tienen de varias materias y de varios niveles, pero sobre todo es para niveles superiores, cursos altos de la ESO y bachillerato. Y lo que me encanta de BioInteractive, no solo, bueno, van pasando por una serie de presentaciones, a veces son ejercicios, a veces son cuestionarios. Es cierto que los de FED les gustan más porque pueden toquetearlo todo y ver locuras que pasan, pero a veces pierde un poco el sentido de qué está pasando y por qué lo hacemos. En cambio, las de FED, las de BioInteractive, en vez de las de FED, son prácticas totalmente guiadas. Hay infinidad, la gran mayoría en inglés, también las hay en español. Las que os he puesto son bilingües, están en español y están en inglés. Así que, bueno, en biología en inglés en bachillerato no hay, ¿vale? Que yo sepa. Pero bueno, por eso he seleccionado que estén en español. También estarían en inglés, por si os interesan. Y ya os digo, yo lo que hago es que les digo que tienen que responder la ficha por alumnos y eso es lo que me tienen que entregar, sin más. No les obligo a imprimirla, me la pueden escribir en un cuaderno, me la pueden imprimir y escribir encima, como quieran.
Pero bueno, y de Biointeractive os he seleccionado las siguientes. Una de ciclo celular, ¿vale? Que es bastante profunda, vale también para segundo de bachillerato, porque de hecho en primeros de bachillerato todavía les cuesta, ¿vale? Y la relación entre el ciclo celular eucariota y el cáncer, porque cuando saltamos los puntos de control de la proliferación celular, del crecimiento celular, del ciclo celular, es cuando podemos estar es una de las formas de generar cáncer, ¿no? Entonces, bueno, pues te explican lo importante que son los puntos de control con las ciclinas y todo esto en el ciclo celular. Y luego he usado dos de geología, que es un visor de la Tierra y de condiciones de la Tierra y cómo se alterarían, ¿de acuerdo? Relacionado con el cambio climático, pero va con unas preguntas guiadas. Y otro sobre el paleoclima, ¿vale? Y para trabajar las edades geológicas de la Tierra y cómo ha ido cambiando el clima a lo largo de las edades geológicas de la Tierra, que también está muy bien para poner en perspectiva el tema del cambio climático y que siempre ha habido cambios climáticos, que el problema de este cambio climático no es que sea cambio climático, sino que está más acelerado. Porque pueden ver cuántos millones de años tardaba antes en cambiar el clima con respecto a los años que está tardando ahora, ¿vale? Y las glaciaciones, todo esto es sorprendente, les sorprende y está muy bien también esa práctica, ¿de acuerdo? Y luego, lo último que tengo para hoy son otras fuentes de las que yo saco prácticas de este tipo interactivas que les puedan permitir toquetear, ver, girar, analizar. Por un lado tenemos, esta solo de ver, el de la Universidad de Vigo, el famoso Atlas de Citología e Histología. Es fabuloso y para que hagan ellos su propia composición de imágenes para la parte de estudio de los tejidos. También vale para el tercero de la ESO, pero en tercero de la ESO les selecciono yo las imágenes y en bachillerato les dejo que puedan buscar en el Atlas las imágenes que quieran para hacerse su colección, ¿de acuerdo? De los tejidos que vemos en clase. Y cuando hablamos de xilema, floema, están marcados, es mucho más útil. Realmente solo puedes jugar entre poner y quitar las leyendas sobre la imagen, pero bueno, para mí lo llamo ya interactivo a eso. Luego, del INTEF han hecho en el INTEF situaciones de aprendizaje, con esto de las situaciones de aprendizaje de la LOMLOE, que en verdad para mí son proyectos más integrados con el currículo, pero bueno, eso ya es mi propia opinión. Entonces, yo he usado dos de este año para primero de bachillerato, ¿de acuerdo? Por un lado, uno de fisiología vegetal y cambio climático, que es que tienen que hacer análisis de crecimiento. Ellos lo han hecho este año de lechugas, en cultivo normal en tierra y en cultivo hidropónico. Entonces les he hecho tener lechugas en casa creciendo, ¿vale? En el primer trimestre. Y bueno, pues aprovechas y ya metes un montón de temática de pues crecimiento, que necesita una planta para crecer, nutrientes, agua, fotosíntesis, que es el cultivo hidropónico, el crecimiento extensivo, el crecimiento intensivo en invernadero, todo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí hay un gran proyecto. Son muy largos de hacer, ¿vale? Yo los ponía individuales para casa a lo largo de todo el trimestre y les daba puntos voluntarios, de trabajo voluntario, no era obligatorio. Si lo que queréis hacer en clase, van a hacer falta bastantes sesiones y claro, en bachillerato eso es más complejo. Todo lo que os he enseñado hasta ahora se puede hacer en una sesión. Las de Biointeractive a lo mejor se quedan largas también para una sesión, pero lo puedes empezar en clase y luego que lo terminen en casa y ya te lo entreguen desde una semana, una así de margen y es suficiente, ¿de acuerdo? Para poder hacerlo. Y luego la otra que tengo del INTEF, que es otra situación de aprendizaje que he usado, ha sido de tiempo geológico, ¿vale? Porque yo creo que es un concepto que les cuesta mucho entender y manejar. No quiero que se aprendan las etapas del tiempo geológico, ni los nombres ni las edades, cosa que pues a mí pues yo me he tenido que aprender. No quiero que se las aprendan porque me parece ridículo, pero sí que quiero que trabajen con ellas y les suenen y vean las escalas temporales. Entonces, en esta otra unidad de aprendizaje tienen que hacer una línea del tiempo, tienen que elegir un periodo geológico y hacer como si son una agencia de viajes en el tiempo y hacer un tríptico para un viaje en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues son formas más divertidas de aplicar esto tan árido como son los tiempos geológicos, ¿de acuerdo? También es muy larga, menos que la de la lechuga, ¿vale? Pero están pensadas para ser hechas en grupo, de hecho, os lo aviso, porque hay preguntas que dicen, discute con tus compañeros. Bueno, pues yo les digo, pensadlo con vosotros mismos. Y después, para terminar, tengo tres
atlas de embriología muy chulos para primer bachillerato, porque ya es la primera vez que se ve en serio el desarrollo embrionario, las etapas del desarrollo embrionario, los tipos de embriones. Entonces, hay uno que es de PBS, que es un canal educativo, ¿de acuerdo? Y es un juego simplemente para introducirles en el tema. También lo puedes llegar a hacer incluso en otros cursos inferiores. Te ponen 4 embriones y una foto de un bichito más grande y tienes que decidir de qué embriones. Y te vale también para hablar de que en el origen embriológico podemos ver la evolución, por ejemplo, en los vertebrados, porque los embriones de todos los vertebrados en las primeras etapas son muy parecidos, ¿vale? No solo te permite ver embriones, sino y las partes de un embrión, sino comparar entre diferentes filos, ¿no? Dentro de vertebrados. Y luego, el más chulísimo de todos, hay otro chiquitito que se llama Make Room for the Baby, sitio para el bebé, que es del MSI de Chicago. Simplemente es un vídeo que puedes ir parando en las diferentes etapas tú, esa es toda la entera cría que tiene. Entonces sale como una mujer embarazada y como se le va hinchando la barriga, se le va creciendo el niño dentro y se le van aplastando todos los órganos, en plan el estómago, la vejiga. Y la verdad es que es muy impactante para ellos hacerse una idea, porque claro, no se piensan que los órganos se mueven para hacer sitio al embrión, al bebé, ¿no? Entonces les impacta mucho. Os aviso, tarda mucho en cargar la página, parece que está rota, pero abrirla al principio de la clase y ya cargará para cuando vayáis a enseñarla. Y el tercero, ¿vale? Que está segundo en lo que os voy a poner, pero bueno, lo puedo poner tercero si me acuerdo, como siempre, es un atlas de embriónico en 3D de varios estadios. No está el desarrollo completo, está del desarrollo hasta que ya pareces un medio bebé y ya solo creces, ¿vale? Pero la aparición de en qué semana aparecen los diferentes aparatos. Se diferencia entre endodermo, ectodermo, mesodermo, qué aparatos surgen de cada, se ve perfectamente porque te lo van poniendo con colores. Funciona con Adobe Reader, ¿vale? Te tienes que descargar el archivo, pesa mucho, poneros a descargar al principio de la clase para luego poder proyectarlo si es que los vais a hacer juntos en clase. Y hay que verlos con el visor Adobe Reader, no funcionan con otro visor de PDF, ¿vale? Hay que tenerlo instalado en el ordenador que vayáis a usar. Y entonces lo activas y puedes ir seleccionando y deseleccionando capas, girando en todas las direcciones del espacio. Y entonces yo lo que les pido es que me tienen que hacer una crónica. Es así que no hay ficha, ¿vale? Simplemente les digo, tienen que hacer una crónica de qué va apareciendo y cómo y qué se va desarrollando en cada semana o en cada etapa, ¿vale? Porque va por etapas. Entonces, semana 1, migran las células, tal, el sistema nervioso, pues semana 1 no, pero etapa 1, tal. Aparece el sistema endocrino, aparece el sistema urinario, el aparato urinario, ¿vale? Entonces, es muy interesante. Para mí, al principio yo empiezo con ellos en clase, echamos una sesión en ello, les voy guiando y como no da tiempo lo terminan en casa, ¿vale? Pero es muy chulo y es como, profe, éramos así, y dijimos, sí, éramos así de feos. Así que ya cuando llega a bebé normal, forma normal de bebé, termina, ¿vale? O sea, todo lo que es el bebé crece, porque ya tiene de todo y solo crece, eso no sale. Claro, es lo más aburrido, ¿no? Porque lo gracioso es ver cómo van surgiendo. Y está súper bien, la verdad. Os lo recomiendo también. Y ya está. Esos son todos los recursos que tenía preparados para vosotros. Hoy vais a tenerlos todos en la cajita. Creo que me queda un vídeo más de esta serie así mini corta de qué recursos usa este año. Ya hicimos el de prácticas de laboratorio, que os lo dejo por aquí. Va a haber este. Y creo que me queda uno más. No me acuerdo de qué. Vamos a mirarlo en el calendario. Me queda... sí, el de proyectos de medio ambiente. Que, bueno, proyectos / medioambientales / ecoescuelas, estas cosas. Así que nada más, que hasta aquí el vídeo de hoy, que estos me van a quedar larguísimos todos porque os quiero meter un montón de recursos en un vídeo, pero que espero que os hayan parecido interesantes y que el año que viene utilicéis algunos. Yo ya te digo, os digo que Ciencia Ciudadana 100%, el año que viene voy a meter más, no solo los de adoptar.
porque me parecen muy interesantes. Y pues a lo mejor lo pongo como trabajo voluntario, aportar, demostrarme que has hecho una aportación en ciencia ciudadana, o hacerlo en clase, ya veré, depende del nivel y de las horas que pueda permitir echarle a ello. Y nada más, que espero que estos recursos os parezcan interesantes. Creo que no son tan conocidos, o al menos yo no los conocía hasta hace un par de años, y sin embargo me parecen muy potentes, sobre todo los de Vía Interactive, que están hechos para que tú luego digas al niño, toma el PDF y empieza el interactivo. Así que nada, que os lo suelto esto ahora aquí a mitad de verano, para que cuando ya a finales de agosto, principios de septiembre estéis empezando a preparar los recursos para el curso que viene, pues podáis usarlos sin problema. Y nada más, que hasta aquí el vídeo de hoy, que cualquier cosa que queráis decir pues la podéis dejar en los comentarios, o otros recursos que conozcáis de este estilo que queráis aportar los podéis dejar en los comentarios, y por supuesto nos vemos pronto.